Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 137, Adopción Consciente, con Gloria Domínguez. Hola comunidad, espero que este episodio les encuentre muy bien. Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y es un gusto como siempre recibirlos en este espacio. Aprovechando que estamos en el mes de mayo en el que se celebra a las mamás, hoy les tengo una entrevista con Gloria Domínguez, que nos comparte su experiencia personal y su perspectiva como psicóloga sobre la adopción. Gloria es licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana, maestra en Terapia Familiar por la Universidad Anáhuac Mayab y doctora en Ciencias de la Educación por la misma institución. Es profesora investigadora en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a partir de la adopción de su hija se ha especializado en el tema de la adopción y el maternaje, apoyando a otras personas a través de este proceso. Es creadora de la comunidad en Facebook Familias Sin Cigüeña, desde la que comparte recursos y apoyo sobre adopción consciente. Que disfruten la entrevista. Hola Gloria, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ana, ¿qué tal? Pues un gustazo estar aquí, ya por fin. Sí, qué bueno que se nos hizo, Gloria, porque desde hace tiempo quería traerte al podcast porque sé que tu interés en el tema de la adopción surge por tu proceso personal, Así la es. adopción de tu hija. Entonces, quiero iniciar esta charla pidiéndote que nos compartas primero sobre tu experiencia personal para ya después pasarnos a tus recomendaciones como psicóloga experta en el tema. Así que, Gloria, a ver, cuéntanos cómo es que tú decidiste adoptar, cómo se abrió esa alternativa para ti. Ok, bueno, yo cuando empecé el trámite para adoptar a mi hija tenía ya 39 años. Entonces tenía bastantes años, bueno, no sé, a lo mejor menos de 10, pues, pero digo ya, tiempo considerable, pensando en que quería ser mamá. O sea, venían como muchas preguntas en cuanto a eso de ser mamá, quiero, no quiero, bueno, pues la parte, digamos, médica, biológica, como que no se daba mucho. Entonces me hacía mucho ruido la idea de la adopción. O sea, es de ser honesta, la verdad es que no me enamoré de la idea desde el primer momento. Había gente que me lo sugería, pero yo pues como que le daba vueltas y lo pensaba mucho porque me rondaba mucho por la cabeza la pregunta, ¿cómo se suple un embarazo? Entonces pensaba yo, al no estar embarazada, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo me preparo? ¿Qué pasa si de pronto, no sé, llega la criatura, yo no estoy preparada, no sentí esto que se llama instinto materno y demás? Entonces me hacía mucho ruido. El punto es que en diciembre del 2008 yo me acerqué a las oficinas del DIF local, vivo en Villahermosa, Tabasco. Yo iba solamente a preguntar si como mujer soltera podía adoptar. Era la única pregunta que yo iba a hacer. Y de pronto me topé, pues, finalmente como que las cosas cuando se favorecen los procesos, de verdad que todo combina, todo conjuga para que se den, ¿no? Entonces, casualmente, el abogado encargado de adopciones de la oficina del DIF estaba, o sea, casi que esperándome, podemos decir, con todo el tiempo disponible para poder responderme las preguntas que yo tuviera. Y me respondió todo lo que tuve curiosidad de saber. Me conmoví, me emocioné, lloré. Bueno, el punto es que yo salí totalmente convencida de que yo iba a ser mamá a través de la adopción. Me acuerdo y me emociona mucho el recuerdo de mí misma saliendo de la oficina del DIF a media mañana, subiéndome a mi auto, encenderlo y echarme a llorar. Pero con este llanto, ¿qué diré? Bonito, un llanto emocionado. Entonces me di cuenta que esto es lo que muchas mujeres sienten cuando ven una prueba de embarazo positiva. Era el equivalente. Entonces yo me di cuenta en ese momento, para mí misma fue claro el voy a ser mamá a través de la adopción. Pues yo tenía absolutamente claro que quería ser mamá. Entonces de ahí fue lo siguiente, fue pues empezar el trámite. De hecho yo lo quise hacer en diciembre, digamos como por trabajar un poco esta
lo que te comento, como esta negativa, esta resistencia que tenía yo a considerar la adopción, y ya en enero empezar de lleno el trámite legal. Sin embargo, pues lo empecé ya, o sea, empecé a juntar mis papeles, empecé a verbalizarlo, que fue muy importante también, por supuesto, y pues ya me empecé a preparar para ser mamá. Gloria, y a ver, quiero que nos platiques esto de lo práctico del trámite, porque creo que hay mucha desinformación, también hay muchos malos entendidos, se tiene esta idea de que el trámite es súper complicado, o por ejemplo, que una mujer soltera no es candidata. Entonces, ¿cómo es el trámite de adopción aquí en México? Bueno, mira, el trámite de adopción cambia mucho en los estados, aun cuando hay una petición y hace apenas, a lo mejor como un año más o menos, sí hay una propuesta para homologar el proceso de adopción en todo el país. Ahorita, por lo pronto, cada estado tiene trámites muy particulares, entonces ahí sí no podría yo abordarlo, porque pues bueno, o sea, finalmente nos escuchan en diferentes lugares y no podría ser exactamente lo mismo. Ok, pero ese punto es bien interesante, ¿no? Saber que dependiendo de la entidad federativa puede cambiar el trámite. Exactamente. Lo que sí es muy, muy, muy importante es que las personas que están interesadas en hacer una adopción, primero que se acerquen al DIF. Siempre, siempre, siempre. El DIF de la localidad va a ser la primera alternativa porque ahí les podrán decir exactamente cómo es el trámite en el estado donde viven. Y si a lo mejor pudieran ir a adoptar, hacer trámite a un estado cercano, si es compatible, no sé, pues alguna otra circunstancia. Ahora bien, hay también algunas instituciones en algunos estados, casas hogar o algunas instituciones a través de las cuales también se puede tramitar la adopción. Sin embargo, siempre lo más conveniente va a ser acudir a la oficina del DIF. Perfecto. Y entonces, a ver, me gustaría que nos platicaras en tu experiencia cómo fue tu trámite. Ajá. Y bueno, antes de pasar a eso, me parece súper, súper importante aclarar que todo proceso de asumir como propia a una criatura, si no está regulado legalmente, por más buena voluntad que se tenga, no es adopción, no es legal y es un delito. ¿Sí? O sea, no vale aquí la buena voluntad, no vale el yo le voy a dar una mejor vida, no vale el tengo mucho amor, tengo mucho respeto, estoy preparada, no vale si no es legal y no es adopción. O sea, la definición de adopción como tal implica un proceso legal. Esto favorece mucho todas las cosas, pues. Por supuesto, favorece el hecho de que la familia se pueda asumir como tal, favorece que no haya secretos que luego van a afectar a la propia criatura, a todas las personas involucradas. O sea, favorece el cierre de ciertos procesos previos a que la criatura llega a la familia y favorece la asunción de todas las circunstancias que se rodean de la adopción. Entonces, siempre será algo muy importante. ¿Sí? No es legal, perdón, no es adopción si no es legal. Sí, sí, qué importante eso a los dos niveles que lo manejas, ¿no? O sea, uno, pues al nivel del trámite como tal, que tener pues todos los papeles que lo acrediten y que van a ser necesarios pues para la vida de ese niño, pero además el factor también psicológico, o sea, también tener un papel, como tú dices, es una manera de hacerlo real, claro. de realmente que ese niño sea parte de esta familia, que tenga esta mamá o estos papás, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, bueno, volviendo al asunto de cómo hice yo, en ese momento estaba vigente aquí en Tabasco una modalidad de adopción que llamaba, pues porque ya no existe, exposición voluntaria. De hecho, una de las cosas curiosas que fue cuando yo hice el trámite, cuando yo entré a la oficina del DIF a preguntar, el abogado me preguntó, ¿y ya tiene usted al niño que quiere adoptar? Y pues eso vengo. O sea, ¿cómo? No entendía yo. Entonces ya me platicó cómo es esta modalidad, que es a través de la cual la madre biológica o padre biológico, pero finalmente digamos como que era más usual la madre biológica, otorga la criatura a la persona que lo vaya a adoptar. En este caso el DIF avala, pero el DIF no es quien decide. El DIF no puede decir, no es, esta persona no es apta, por decir Gloria no es apta para tener a esta niña, sino que al venir la determinación de la madre biológica, el DIF lo que hace es respaldar y avalar. Okay. Entonces, esta modalidad existía hace poquito, estuve en un programa de radio, estuvo también una abogada del DIF, me actualizó con que esa modalidad ya no existe, precisamente porque se pensaba que había, digamos, como cosas un poco turbias a través de eso. Entonces, en algunos casos, que fue una de las cosas que a mí el abogado en su momento me aclaró mucho y le aclaró a la madre biológica a mi hija,
es que ella perdía completamente todo derecho hacia ella. Entonces me dijo el abogado, lo que ocurre en muchas ocasiones es que a muchas mamás biológicas, como para convencerlas, se les dice, digamos como que se les deja puerta abierta para pensar que pueden seguir teniendo contacto con sus hijos o hijas, y finalmente no es cierto, ¿no? O sea, porque el propio proceso legal no lo implica así. Entonces eso, pues bueno, finalmente como que de pronto dejaba, digamos, como desprotegidas a las madres biológicas y no favorecía para nada la integración de las familias. Entonces, por eso, según lo que me platicó esta abogada, ahora se eliminó de las opciones de adopción aquí en Tabasco esa modalidad. Bien. Entonces, en tu caso o sea, tu opción fue, como tú por tu cuenta, digamos, encontrar una madre biológica que quisiera dar en adopción a su hija, ¿no? Exactamente, eso fue. Y entonces, siendo congruente con esto, yo me dediqué a platicarle a toda aquella persona que me quisiera escuchar que yo quería ser mamá. Sí, o sea, cualquier persona. Yo lo platiqué y fue una de las ¿qué diré? Como de los recursos que tuve más importantes que me ayudaron, en efecto, mucho a prepararme en cuanto a mi maternidad, fue hablarlo. Bueno, soy psicoterapeuta, ¿no? Entonces, digamos, como que esa parte de hablar se me da bastante bien. Es un recurso, y de verdad que para mí fue súper, súper importante. Algunas amistades me recuerdan, ahorita de hecho, me recuerdan que justamente yo lo decía así, o sea, voy a ser mamá. Y ya después, bueno, como la pregunta siguiente era, ¿y cuántos meses tienes? ¿No? Entonces, bueno, ya dice, no, pues no tengo meses, voy a adoptar y tal, y ya, se abría el tema hacia esa situación. De hecho, recuerdo, yo soy docente universitaria, entonces en su momento a los alumnos que les daba yo clase en ese momento, a mis estudiantes, también se los compartí. Entonces era parte de prepararme, era parte de asumir mi maternidad y sobre todo era parte de compartir eso que me tenía tan contenta en su momento. Y porque también por otro lado, pues como que no sabes de dónde te puede llegar alguien que conozca, ¿no? Exactamente. Una mamá que quiera dar en adopción a su bebé. Exacto. De hecho, en algún momento, una chica que era mi alumna en ese tiempo, se acercó después de una clase, así como un poco, como no sabiendo si acercarse o no, y me platicó y todo. Y sí, o sea, me dijo de una persona que iba a dar a su bebé en adopción. Entonces me fui, una amiga me acompañó, fui, pero pues no. O justamente a la hora que llegué a la casa de esta chica, había otra pareja, bueno, había una pareja que ya había hecho, pues finalmente como trato con ella, ¿no? O sea, esta pareja iba a adoptar al bebé. Entonces, bueno, sí, me dio mucha tristeza, sí recuerdo que lloré, me sentí bastante abatida, pero pues finalmente es que no era mi hija. Mi hija por ahí estaba reservada para mí. ¿Y cómo es que encontraste justamente a la mamá biológica de tu hija? Es una historia que apenas me acabo de enterar hace poquito, digamos, como que me permitieron ver un poquito más de esa historia. La hermana de una amiga, que es ahorita obviamente amiga mía también, y de verdad que la quiero muchísimo, pues finalmente fue el puente entre mi hija y yo. Trabajaba en un lugar, en una comunidad donde se platicó entre compañeros de trabajo que había una muchacha que iba a dar a su bebé en adopción y tal, todo ese asunto. Entonces, esta amiga, sabiendo que yo estaba interesada en esto, pues hizo el puente. Entonces ella platicó hace poquito, quizá como 2 semanas, platicamos y me dijo, Gloria, es que de verdad no sabes cuánta gente estuvo involucrada en eso. O sea, no sabes cuánta gente favoreció en las preguntas y ya da una información, ya da otra, ya la complementa y demás. Entonces fue así como finalmente un día, el 1 de junio del 2009, llegó la hermana de esta amiga, que es mi vecina, aquí de la casa de junto, y me dijo, Gloria, ¿qué te haría muy feliz hoy? Y le dije, que trajeras un bebé bajo el brazo. Y me dijo, pues, ¿qué crees? Siéntate. Entonces ya nos sentamos, platicamos y me platicó de esta situación. Entonces ese día comenzó. Ese día empezó ya, ahora sí que la espera, pero ya la espera concreta fue el 1 de junio y mi hija nació el 17 de junio. ¡Guau! Sí, así, súper rápido. Rapidísimo. Así es. ¿Y cómo fue para ti eso? O sea, saber que tan pronto iba ya a llegar ese bebé. Sí, pues es que yo no sabía cuándo iba a llegar. O sea, yo andaba meses, anduve con una pañalera en la cajuela de mi carro. No sabía en qué momento. O sea, yo tenía ya una lata de leche preparada,
tengo un primo pediatra, entonces fui con él un día y me senté, a ver, dime, ¿qué cosa es lo que necesito tener? Ya me dijo, yo de verdad tenía todo preparado. Me decía mi mamá, hija, esa ropa ya se tiene que volver a lavar. A todo mundo se le enseñaba yo, entonces, bueno, se lavaba otra vez la ropa, porque de verdad yo no sabía cuándo podía llegar mi hijo o mi hija, o sea, no sabía, y quería estar preparada. Aparte, otra cosa a través de la cual yo me preparé mucho fue comprar cosas. Yo en ese tiempo, Ana, recuerdo perfectamente bien, y de verdad que hasta risa me da, o sea, me da ternura y me da risa, porque recorrí todas las áreas de bebés de los supermercados. No había una que yo no conociera. Sabía en cuál súper vendían qué, en cuál súper estaba tal cosa, en cuál súper me había gustado, porque yo de verdad que me pasaba las tardes viendo. Me acuerdo que lo primero que compré, recuerdo, fue un jabón líquido. Y lo metí yo al carrito y luego decía, no, pero mejor no. Y lo volví a dejar y lo volví a meter y agarraba otro. Y me daba mucha ansiedad y mucho nervio y, por supuesto, mucha emoción, porque era parte de ir materializando eso que yo estaba ya anhelando tanto, que era ser mamá. Gloria, que me conmueve mucho esto que nos compartes porque justamente tú nos mencionabas al principio que un temor que tú tenías y que era como una barrera para animarte a esto de la adopción era el, bueno, ¿y cómo voy a suplir el embarazo? Que es ese periodo en el que una mujer, una familia, ¿no? Se empieza a preparar, o sea, a asumir esta maternidad, a empezarse a preparar a los cambios, a aprender cosas y finalmente ir generando un vínculo con ese nuevo bebé, que en tu caso, aunque no lo llevabas en el vientre, pues lo tenías en tu mente y en tu corazón. Entonces, este se me hace un tip muy valioso para las personas que estén pensando en adoptar, irlo haciendo real e irse preparando, porque ahorita lo que nos platicas es como de una mujer que realmente hubiera estado embarazada, o sea, la emoción, el ir a comprar las cositas, ir con el pediatra, platicárselo a la gente querida. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y fíjate, fue una parte importante. Bueno, yo no vivo en la misma ciudad de donde soy originaria, yo soy veracruzana. Eh, una importantísima red de apoyo fueron mis sobrinos. Yo tengo 7 sobrinos, hijos de mis hermanas y mi hermano. Entonces, platicando con mis sobrinos, surgieron algunas preguntas, algunos comentarios, pues un poco en broma, por supuesto, y demás, pero que en efecto me fueron preparando muy bien. En particular recuerdo muy bien un comentario de una de mis sobrinas que me decía, mira tía, lo bueno es que nosotros entre primos no nos parecemos tanto. O sea, los hermanos sí, pero los primos no nos parecemos tanto. Entonces tu hijo no se va a ver tan diferente a nosotros. Me llenó de amor ese comentario, Ana, porque finalmente ya ellos ya estaban aceptando y estaban incluyendo a un primo que no tuviera sus genes también. Qué bonito. Y eso, pues, gracias al trabajo que tú habías hecho de preparación de antes, ¿no? No que de pronto les llegue así a la sorpresa a la familia, ¿no? Exacto. Sino también la familia se va preparando y va, como que les das también tiempo para que cada quien viva ese mismo proceso, ¿no? Porque me imagino que puede ser un proceso muy distinto el de los abuelos, el de los tíos, el de los sobrinos. Entonces, darles también ese espacio, darles la apertura para ver si tienes preguntas, pues adelante, las resolvemos. Claro, claro. Aparte, otra de las cosas que, ahora sí que ya hablando un poquito como psicóloga, una de las cosas que se sugieren mucho en cuanto a la preparación para ser padres o madres adoptivas es el trabajar los duelos que una persona puede traer. Sobre todo porque la gente que se decide adoptar en muchas ocasiones viene un poco agobiada si la decisión de adoptar tiene que ver con la imposibilidad de tener hijos a nivel biológico. Entonces, muchas veces la gente llega pues conmovida, llega cansada, llega agotada, llega sin esperanzas o llega a la adopción al ser la última esperanza que puede tener. Entonces, una de las cosas que debe ser muy importante atender es trabajar los duelos. Asumir que, bueno, este hijo, esta hija no llegó por esta vía y por tanto la persona que venga por la adopción no va a tener parentesco físico porque no va a tener los genes. Y es otra persona completamente diferente, que puede ser mi hija o mi hijo que yo voy a acoger, que voy a cuidar, que voy a proteger, que voy a amar, que va a ser parte de mi familia, pero que no es aquella persona que idealicé en un momento dado. Sí. Todo eso, fíjate que lo trabajé a partir del nombre. Yo tenía, desde hace muchos años, yo tenía elegido un nombre para mi hija, yo quería una hija, y mi hija se iba a llamar Paloma, ¿no? Entonces, o sea, yo tenía Paloma para acá y Paloma para allá.
Y curiosamente, mi familia es muy bromista, creo que queda dicho en todo lo que estoy platicando. Entonces, ¿sí recuerdas esta canción de Gavilán o Paloma? Claro. Entonces, de pronto, pues yo, para acá, paloma para allá y paloma para acá, ¿no? Entonces, de pronto me preguntaban mis hermanas, mis sobrinos, ¿y si es niño, cómo se va a llamar? Entonces yo les decía Gavilán, para que le canten Gavilán o Paloma. Ajá, sí, un día de pronto me cayó el 20, ahora sí que lo procesé, de que el nombre no correspondía. Mi hija no se podía llamar Paloma porque no era Paloma, porque Paloma no había anidado en mí. Hasta me pareció como simbólico el nombre que había yo elegido, ¿no? Dije, no, o sea, a Paloma le he llorado mucho y Paloma no llegó. O sea, Paloma no fue, finalmente no fue, pero me voy a abrir a la posibilidad de generar un vínculo bonito, un vínculo importante con quien sí va a llegar y esa es la persona a quien estoy buscando. ¿Sí? Entonces, finalmente, pues ya, o sea, yo busqué otro nombre, anduve yo pues pensando en nombres, obviamente para niño, obviamente para niña y demás, hasta que finalmente se me dio como revelación el nombre de mi hija. La verdad es que no recuerdo cuándo se me ocurrió ni por qué se llama como se llama, pero pues de pronto un día, ahí finalmente como que se me visualizó el nombre adecuado para mi hija y es Emma Isabela. Qué importante esto que nos compartes, Gloria. Uno, lo de cerrar ciclos y procesar duelos para poder abrir este nuevo ciclo en total paz y en armonía, porque sí, como tú lo dices, muchas personas llegan al proceso de adopción con heridas que pueden estar todavía abiertas, pero ahora con lo del nombre me parece muy significativo el elegir un nombre propio para este nuevo bebé sin traer cargas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso este de Paloma, que lo habías pensado tanto y que también me había sufrido tanto, como también hay papás que a veces le dan el mismo nombre de un bebé fallecido, por ejemplo. Entonces no, como que este bebé empezar un nuevo ciclo y darle su nombre. Claro, porque tenía derecho, o sea, mi hija tenía derecho a tener una historia propia, una historia de sí misma. En mi familia se repiten mucho los nombres. Pues bueno, yo me llamo Gloria Ángela, mis dos hermanas se llaman Gloria y mi mamá se llama Gloria. La hija de mi hermano se llama Gloria, así que ya con eso te lo platico todo, ¿no? Sin embargo, yo quería un nombre que no estuviera presente en mi familia. O sea, me parecía como importante que llegara con su propia historia e ir generando que esa historia se siguiera escribiendo. Qué emoción. Oye, Gloria, dime una cosa, ¿tú fue sorpresa hasta el momento de su nacimiento su sexo o desde antes supiste? Fíjate que no, fíjate que es bien curioso eso, porque yo cuando platiqué con la mamá biológica de mi hija, me dijo que el médico le había dicho que era niño, pero que la comadrona de su rumbo le había dicho que era niña. Fíjate nada más. Y ya yo pues finalmente, digamos, o sea, yo científica, pues me quedé con la cosa científica, ¿no? Entonces, Claro. hasta me acuerdo que lo platiqué con una amiga y le dije, pues, o sea, algo así como ni modo, no va a ser niña. Y me acuerdo que mi amiga me dijo, oye, no estás grosera con tu hijo. Dije, mira, prefiero ahorita asumirlo, procesarlo, para después cuando llegue el bebé ya recibirlo como tal, ¿no? O sea, es un niño y todo. Entonces, bueno, ya platicamos del asunto y demás. Entonces, de repente, en algún momento, a través de una amiga que me permitió, de verdad que es una mujer maravillosa, yo le llamo la nana intrauterina de mi hija, porque la cuidó desde que estaba en gestación. Ella llevó a la señora, que no vivíamos en la misma ciudad, la llevó a un ultrasonido. Entonces, ya me platicó, no me habló por teléfono, no, que la edad de la bebé y del bebé, ¿no? Todavía. Me dijo, y hay algo que te va a dar mucho gusto, es una niña. Bueno, yo casi brinqué de felicidad, por supuesto, ¿no? Ay, Gloria, qué emoción. Sí. Y a ver, platícanos cómo fue ese momento del nacimiento de tu hija. O sea, en ese caso, ¿tú estuviste ahí presente o fue después? No, ¿Te la recogiste? yo llevé a la señora al hospital. Mi Ok. hija estaba prevista para nacer el 18 de junio, porque según esto le tenían que hacer cesárea, pero pues finalmente, pues no, nació el 18, ya, o sea, iba a ser, bueno, nació más bien por parto, entonces se adelantó al 17 por algunas circunstancias también administrativas del hospital donde nació finalmente. Entonces yo en la mañana fui a buscar a la señora con esta amiga que te digo que intercedió. La fuimos a buscar, la llevamos al hospital y Emma, o sea, ya nació en unos minutos. O sea, llegando ya, o sea, en un ratitito llegó.
una de las cosas que yo de verdad que agradezco muchísimo en la vida es todos los vínculos y el apoyo que me ha permitido ser docente. De verdad que, o sea, la docencia, yo a mis estudiantes en términos generales les tengo mucho cariño, les tengo mucho aprecio y les tengo mucha gratitud porque he recibido muchísimo apoyo de todo, digamos, como entidad, pudiéramos decir, de todos mis estudiantes. En particular, al llegar a este hospital, un hospital público, de pronto, o sea, acercarme a la, digamos, ventanilla donde estaban recibiendo a las personas de urgencias, vi que la persona que estaba atendiendo era una alumna, que es trabajadora social. Entonces ya me acerqué y le dije, no, pues yo vengo con la señora, yo soy su responsable, digamos, la persona que la acompaña, digamos, y ya, entonces ya después en cortito, ya le platiqué a ella la situación y gracias a ella fue que yo pude entrar a la sala donde yo no debiera haber entrado, digamos, y poder reconocer a mi hija a los, digamos, 10 minutos de haber nacido. Uf. Apenas. Es que como decías, Gloria, bueno, era para ti, ¿no? Era para ti esa situación, pero además ahorita que nos platicas eso, qué bonita oportunidad, porque realmente, o sea, viviste el parto de tu hija desde, pues eso, vámonos corriendo al hospital, hacer el trámite, o sea, como cualquier otro padre de familia, digamos, ¿no? Sí. Y poder a los pocos minutos recibir a tu hija y tener ese primer encuentro ya ahora sí cuerpo a cuerpo. Así es. También, por suerte, más bien la psicóloga de ese hospital había estudiado conmigo la maestría, también ya estaba enterada y también me respaldó bastante ella. Entonces, estas dos personas, empleadas del hospital, pues sabían cómo estaba la situación y me acompañaron en el proceso. Bueno, al día siguiente que las dieron de alta, nos viajamos directamente a Villahermosa. Fuimos directamente al registro civil, que el trámite debía de ser de esa manera, a que la señora la diera de alta como su hija, y después de ahí nos fuimos a la oficina del DIF para comenzar el trámite de adopción. Se empezaba el trámite y entonces la señora hacía la exposición voluntaria, yo me quedaba como con creo que custodia, la verdad es que no recuerdo exactamente cuál era el término legal, pero digamos, o sea, yo tenía, que diré, como permiso, pues, para tener a la bebé. Okay. Y ya se empezó el trámite. Oye, Gloria, y en tu caso, ¿cuánto duró el trámite, digamos, ya para formalizar la adopción? Más o menos como unos 3 meses. De que empezó, de que Emma nació, más o menos fueron como en 3 meses aproximadamente. Yo ya tenía el acta de nacimiento con Emma, con mis apellidos. O sea, que realmente es rápido. Bueno, en tu caso, 3 meses se me hace rapidísimo, ¿no? Sí, de hecho, pues la espera, te digo que yo empecé en diciembre y Emma nació en julio, hasta el embarazo me duró menos de lo normal. Sí. Menos de un embarazo biológico. Oye, Gloria, y platícanos, ¿cómo fue para ti ese primer encuentro con Emma? Ay, fue muy hermoso. Fue bello, fue, pues, digamos, como conocerla, reconocerla, darle la bienvenida a mi vida, presentarme con ella. Le pregunté a las enfermeras si la podía cargar. Las enfermeras ya estaban llorando, todas emocionadas. Entonces, me recuerdo muy bien que una enfermera la tenía cargada, envuelta, tenía pañal y estaba envuelta en este trapo azul que le llaman género. Entonces me pregunté, ¿la puedo cargar? Y me dijeron, sí, ya me la dieron. Entonces yo la cargué, la vi, le dije, hola, yo soy tu mamá, tú te llamas. No, me preguntaron, ¿cómo se llama? Y les dije, Emma Isabela. Y una enfermera me dijo, se parece a usted. Y ya de ahí yo me hice cargo de ella, o sea, yo estuve al tanto de ella, yo la vestí, yo le puse la primera ropita, pues bueno, yo estuve al tanto de ella. Traía, obviamente yo venía cargada con cámara de video, cámara de fotos, bueno, mi teléfono sonaba para felicitarme y demás. Entonces, pues sí, o sea, fue como una vivencia muy linda. Oye, Gloria, y ahora, digamos ya al paso de los años, ¿cuáles consideras, tanto en tu experiencia personal como profesional, que son los principales retos en la crianza a los que se enfrentan los padres adoptivos? Bueno, uno de los principales, bueno, yo diría que el principal reto es hablarle acerca de su origen, hablar con franqueza del tema, permitirle, más bien dejarle ver a la niña o al niño que se puede hablar del tema y que vamos a responder a las preguntas que él o ella tenga. Es muy importante considerar que las preguntas van cambiando de acuerdo a la edad, por supuesto. Claro. De momento, pues, no sé,
cuando Emma tenía, no sé, 3, 4 años, la más, digamos, como la explicación que elaboraba era que ella creció en la pancita de otra señora. Platicábamos acerca de un acertijo. Un día me preguntó, me sorprendió mucho cuando me dijo, mamá, platícame otra vez del acertijo que te dio Dios. Y yo, ¿cuál fue el acertijo que me dio Dios? Y entonces, o sea, conecté pues con la propia historia y resulta que Dios sabía que yo quería ser mamá, entonces, travieso como es Dios, dijo, le voy a dar un hijo a esa mujer, pero le voy a hacer la travesura de mandarlo a una pancita diferente y ella lo va a tener que buscar. Entonces, yo hice esa búsqueda y finalmente me encontré con Eva, ¿no? Entonces, esa es la historia, cómo la fue elaborando. Y ya, o sea, poco a poco, pues obviamente las preguntas han ido cambiando, que me parece bueno, más bien el reto más importante, mantener abiertos los canales de comunicación para que la niña o el niño puedan preguntar y que sepan, que tengan la certeza, la confianza de que las preguntas que tengan se les van a contestar honesta y cariñosamente. Claro, claro, la verdad siempre es sanadora. Sí. Entonces, sí, o sea, lamentablemente muchas personas, padres, madres adoptivos, tratan de mantener la adopción en secreto, que finalmente tiene que ver con un acto de amor. O sea, a mí me queda muy claro eso, ¿no? De pretender evitarle el dolor, de la idea del abandono y demás. Sin embargo, es que siempre es más constructiva la verdad, por dura, por difícil, hasta por cruel que pueda ser, que esa mentirita piadosa de, pues finalmente sí, llegaste y te amamos, o naciste de la pancita y demás, porque también tengamos claro que el lenguaje no verbal dice mucho y a veces dice más que el lenguaje verbal. Claro, claro. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que también las mamás y papás adoptivos, o sea, sí, me imagino, ¿no? Que si tú como papá, mamá, tú estás tranquilo con esa verdad, si tú lo has procesado en lo individual, entonces eso es lo que le vas a comunicar a tu hijo, o sea, tranquilidad con la forma en la que lo dices, con la forma en la que lo actúas, con las palabras que eliges, ¿cierto? Exactamente, sí, o sea, esas de las cosas que se tienen que tener muy claras. Ahora, hay otro miedo que siento que tienen mucho los padres adoptivos, que es cómo manejar la adopción con la familia más extendida que tal vez no sabía, o en el ámbito social o escolar. ¿Tú qué consejos puedes dar ahí? Pues es que siempre la verdad es lo mejor. Puede ser que en algún momento la familia extensa, la familia de origen, se oponga a la adopción, por supuesto. O sea, puede haber familias muy biológicas, familias en las que, digamos, como la idea de quién sabe qué genes tenga, no sé, si a lo mejor después te lo vienen y te lo piden. O sea, pueden surgir muchas dudas por temores, pues por lo que pueda ocurrir posteriormente con la criatura en función de la familia biológica. Sin embargo, también hay que tener claro que quien decide adoptar es finalmente quien tiene que tener el manejo de la información que va a otorgar a otras personas. Y vamos, o sea, por muy doloroso y por muy a lo mejor difícil que pueda ocurrir, si mi mamá, si mi abuela, si mi hermano, si mi tío tienen problemas con la adopción de mi hija, pues finalmente es problema de ellos. Y yo tendría que tener la claridad de poder establecer límites de hasta dónde voy a proteger a la persona más enfocada, o sea, en quien me tengo que enfocar, que es en mi hija. Claro. Sí, qué bonito también aprender a poner ese límite, ¿no? Y no cargar con las cosas que no son tuyas, ¿no? La preocupación y las dudas son de esa persona y regresárselas. Sí, o sea, finalmente sí. Ahora, también pues como ocurre muchas veces con los embarazos adolescentes, ¿no? Que a lo mejor a la chica, los papás los casi hasta la corren de la casa, están muy enojados y todo, pero cuando nace el nieto, pues se les ablanda el corazón y finalmente lo acogen porque pues es parte de su hija y todo eso. Muchas veces ocurre lo mismo de esa manera, ¿no? Entonces también, vamos, si ya estás viendo lo que este hijo genera, en el hijo adoptado, el hijo adoptivo genera en la persona en quien está adoptando, pues ese amor, esa aceptación, ese compromiso, pues también tiende a sensibilizar a los familiares, a las amistades. Claro, aparte, fíjate, Gloria, yo siempre he pensado que toda maternidad y paternidad finalmente son un acto de adopción. O sea, no porque tú tengas un hijo biológico que sale de tu cuerpo o que traiga tu carga genética, Claro.
quiere decir que tú aceptas y asumes que vas a ser su padre o su madre y que lo vas a amar y cuidar. O sea, siempre hay esta decisión de este es mi hijo y yo lo tomo con todo lo que implica. Entonces, de esa manera, también podríamos decir, bueno, todos son padres adoptivos en ese sentido y hay muchos padres biológicos que no son padres en ese sentido, ¿no? Exactamente, o sea, esto fortalece la idea de este mito del instinto materno, ¿no? De que todas las mujeres nacemos con un chip y pariendo a la criatura en automático te conviertes en la mejor madre del mundo. No es cierto. No es cierto. O sea, no es cierto, porque si fuera así, no habría madres abandonadoras, o sea, en el estricto sentido del abandono, que obviamente no son todas las mamás adoptivas, biológicas que dan en adopción. O sea, de hecho, yo creo que la adopción en sí es un acto de amor, o sea, un acto de una madre biológica que se siente incapaz por la razón que sea, porque eso finalmente yo no tengo ninguna, que diré, como imposición moral para poder decir lo hizo bien o lo hizo mal. O sea, cada quien conoce su propia historia nada más. Y el hecho de reconocer que no va a poder nutrir adecuadamente en todos los niveles a su hijo, a este hijo o hija que parió, y que toma la decisión de entregarlo a otra familia, me parece un acto sublime de amor. Sí, de acuerdísimo. Y un acto de conciencia inmenso, ¿no? O sea, conocer nuestros propios límites y realmente tomar una decisión para lo mejor para ese nuevo ser vivo que viene. Y qué bonito. Sí, no podemos juzgar a nadie. Cada quien tiene las razones más profundas para ser como es y hacer lo que quiere. Así es. Gloria, además de lo que nos has mencionado, ¿hay algún otro reto en particular que tú notes en la crianza de niños adoptados? Pues en la crianza, digo, sí estamos, aquí hay que hacer también una distinción importante. No todos los hijos adoptados llegan desde el nacimiento, por supuesto. Hay niños, niñas que llegan, que han vivido en una situación de institucionalización que finalmente también cambia la historia completamente. Claro. ¿No? En este caso sí va a haber, por supuesto, otros retos, o sea, hay retos que tengan que ver hasta con la cotidianidad, con el tema del acto de dormir sencillamente. O sea, en una institución tienen un horario definido, comen de cierta manera, comen cierto tipo de alimentos, asisten a cierta escuela y muy posiblemente ya cuando lleguen acá a casa, pues eso cambia mucho, por supuesto, ¿no? Entonces, el niño o la niña se tiene que adaptar a esta nueva dinámica de la familia a partir de la cual ya es parte, y entonces eso implica otra serie de cosas. A menudo no son situaciones, digamos, como dramáticas en términos de enfermedades. Puede ser también por violencia, digo, lamentablemente violencia o negligencia en el cuidado, omisión de cuidados, pero sobre todo que, digamos, como lo que puede ser, a lo mejor, por obvio, no atendido debidamente, son las situaciones que tienen que ver con lo cotidiano. Sí, sé que importante lo que dices, hacer esta distinción entre, obvio, no es lo mismo recibir un bebé desde el nacimiento, como fue tu caso, a un bebé un poco más grande que ya ha pasado cierta historia, ya tiene ciertos hábitos y que quizá también ya tiene ciertas heridas que hay que sanar y que se van a manifestar. Y por eso justo es muy importante contar con la red de apoyo, no solo familiar y de amigos, sino con alguien profesional que tenga conocimiento y que pueda apoyar. Y por eso quiero preguntarte, Gloria, yo sé que tú estás involucrada con asociaciones que apoyan en todo este proceso de adopción. ¿Nos puedes platicar un poco más? Sí, fíjate que me siento muy, muy contenta porque últimamente he estado conectando con personas que abordan el tema de la adopción desde diferentes niveles, desde diferentes posiciones, diré. En ese interés de buscar un poco más, de conocer un poco más, me puse a buscar en internet, en la red y demás, y contacté con una persona, ella fue hija adoptada, que tiene mucho interés en hablar del tema de la adopción en México. Justamente o sea, ella platica su historia acerca de que cuando era niña se sentía muy insegura porque no podía hablar del tema, porque la gente, pues digamos, como que se burlaba, porque había muchos comentarios que la herían respecto a su origen de adopción, y entonces finalmente no se sentía cómoda hablando del tema. Y bueno, ya ahorita mujer adulta piensa que es muy importante alzar la voz y abrir canales de comunicación para hablar con el tema. Entonces, la verdad es que me siento súper, súper contenta de haber contactado con ella. Mayela se llama. Ella tiene una página de Facebook, o sea, bueno, tiene una página en internet y también en Facebook que se llama Con A de Amor, Hablemos de Adopción en México. Y a través de ella contacté también con otras personas
mamás adoptivas, terapeutas especialistas en adopción, hijas adoptivas, que estamos trabajando de manera conjunta, cada una desde nuestra trinchera, por supuesto, pero también de manera conjunta para abrir más el tema de la adopción. Entonces, a partir de eso, yo tiene poco tiempo que abrí una página en Facebook que se llama Familias sin Cigüeña, a través de la cual lo que pretendo es dar información acerca de la adopción para propiciar que la gente, bueno, de las familias adoptivas como yo misma, se sientan acompañadas, o sea, es decir, que hagamos red, eso por un lado, y por otro lado también que la gente que está un poco alejada y que tiene ciertas ideas a lo mejor un poco erróneas o muy erróneas sobre la adopción, que se sensibilicen y pueda haber un poco más de apertura, de conocimiento, de comprensión y de, por supuesto, que de desmitificación acerca del tema. Magnífico, pues ya saben que van a encontrar los datos de contacto de Gloria aquí en las notas del episodio para que puedan encontrarla todas aquellas personas que están interesadas en saber más sobre la adopción. Mi querida Gloria, pues muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que has despejado muchas dudas y desinformación que existe sobre este tema de la adopción. Tu historia me parece conmovedora y la cuentas con una emoción que se nota el amor y el interés que has puesto a difundir este tema. Entonces, bueno, quiero cerrar esta entrevista haciéndote dos preguntas. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? De aprender más sobre adopción, de saber más, desde la parte personal, o sea, desde mi vivencia personal, de aprender un poco más, también de saber a cuáles retos me voy a enfrentar cuando mi hija vaya creciendo. Quiero estar preparada para eso, o sea, quiero sentirme, ¿cómo diré? Pues con respuestas para las preguntas que ella pudiera tener. Quiero dejarle bien claro que puede preguntarme de diferentes cosas y sobre todo cuando sea a lo mejor algún tema relacionado con esto, acerca de su historia, de su origen, pues estar dispuesta para ello. Desde la parte personal y aparte desde la parte profesional también. O sea, quiero prepararme más todavía para poder acompañar a otras personas que están en el proceso de preparación para adoptar, que estén durante el momento y con todo lo que implica en el cambio de dinámica y demás, y a lo mejor en cuanto a esos finalmente retos también que algunas de esas familias vayan identificando. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida? Pues son a partir del lenguaje, o sea, yo creo que mucho tiene que ver con la manera en cómo externo mis ideas, en cómo hago contacto, cómo hago red con otras personas. Ahorita, bueno, una de mis formas favoritas de nutrir, sobre todo esta hambre que estoy identificando, es la lectura. Me acabo de comprar 3 libros, o sea, dos para mí de textos y uno infantil para abordar el tema de la adopción. A través de la página estoy escuchando conferencias, estoy escuchando videos y demás para poder hacer pequeñas cápsulas informativas que presento a modo de imágenes en la página para que la gente vaya sensibilizándose y vaya, digamos, como conectando con las necesidades que pueda tener de aprender. Muy bien. Pues, querida Gloria, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Y querida comunidad, un abrazo cariñoso y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.